Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia este verano, seguimos tan divididos como siempre sobre la cuestión de qué significan exactamente las libertades que los fundadores buscaban defender. Y al igual que en los días de la Revolución, la pregunta que tenemos ante nosotros no es tanto si queremos democracia, sino si un sistema de gobierno basado en el consentimiento del pueblo puede sobrevivir a la furia que periódicamente se apodera del espacio público. Los fundadores temían tanto el gobierno de las masas como el despotismo de los tiranos, y crearon una república constitucional destinada a prevenir ambos peligros. Sin embargo, las turbas enfurecidas, ya sea en las calles o en línea, están desempeñando un papel cada vez más importante en nuestro discurso público. Ya sea buscando eliminar los obstáculos constitucionales para satisfacer su deseo de rehacer la sociedad o atacando chivos expiatorios de sus frustraciones, como los judíos. Esta semana, en Think Twice, hablamos sobre la guerra contra la libertad y cómo preservarla de la mejor manera con Jonathan Turley, uno de los principales expertos legales de Estados Unidos y autor del importante nuevo libro, Rage and the Republic. Bienvenidos a Think Twice. Los estadounidenses han estado discutiendo sobre la democracia y la libertad desde la fundación de la República en 1776. Sin embargo, nuestras discusiones son igual de divisivas y nuestra sociedad quizá esté aún más dividida que cuando el país estaba desgarrado por el debate sobre la independencia hace 250 años. Y esos argumentos han impactado e inspirado debates similares en otras naciones a lo largo de los años. En el fondo de todo está la pregunta de cómo los gobiernos que aspiran a la libertad pueden defenderse a sí mismos y a sus ciudadanos contra la ira pública y las pasiones que amenazan con reemplazar la libertad por la tiranía. ¿Cómo enfrentar la oclocracia es un tema común en la historia de las democracias y las repúblicas? Y el sistema estadounidense ha sido un éxito único en este sentido, especialmente si se compara con los resultados en lugares como la antigua Atenas o la Francia y Rusia revolucionarias. Las turbas siempre son una amenaza potente, no solo para la libertad, sino también para minorías vulnerables como los judíos. ¿Cómo pueden entonces sobrevivir la libertad y la libertad económica en un entorno dominado por la furia en Internet y la impaciencia con la manera en que las repúblicas constitucionales pueden limitar y frenar esa furia? Una persona que ha reflexionado mucho sobre estas preguntas es el reconocido analista legal y autor Jonathan Turley, y es un honor tenerlo de vuelta con nosotros hoy. Jonathan Turley es profesor de Derecho, columnista, comentarista de televisión y litigante. Desde 1998, ocupa la Cátedra de Derecho de Interés Público en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Desde entonces, ha servido como abogado en muchos casos legales famosos y ha testificado ante el Congreso más de 100 veces, incluso durante los juicios políticos de los presidentes Bill Clinton y Donald Trump. Ha escrito para los principales periódicos y actualmente es el analista legal en Fox News. Fue el autor de The Indispensable Right en 2024, La libertad de expresión en una era de ira, y el nuevo Ira en la República, la historia inconclusa de la República Americana. Jonathan Turley, bienvenido de nuevo a Think Twice. Muchas gracias. Es bueno estar de regreso. Muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos nuevamente hoy. Quiero empezar señalando que, aunque la República Americana ya tiene 250 años, creo que el punto de tu nuevo libro es: los dilemas básicos que enfrentamos ahora sobre lo que entendemos por democracia y libertad son esencialmente los mismos que enfrentaron los fundadores. La mayoría de la gente tiende a pensar que la furia a la que te refieres en el título de tu nuevo libro se trata principalmente de lo que se dice o se escribe en Internet hoy en día. Pero creo que parece que nos estás diciendo que la furia como fuerza política ha estado con nosotros desde 1776. ¿Qué tan familiares serían los argumentos que escuchamos hoy en día de, por ejemplo, aquellos que quieren eliminar o reformar la Constitución para salirse con la suya en temas de políticas donde han sido frustrados por el sistema constitucional? ¿Qué tan desconocido sería eso para las personas que firmaron la Declaración de Independencia y luego la Constitución? Bueno, sería muy familiar,
Estas son, en muchos sentidos, las mismas voces diciendo las mismas cosas, con una familiaridad sorprendente en cuanto al lenguaje que usan, algunos de los mismos términos. ¿Sabes? Rabia en la República es realmente un libro sobre revoluciones, cómo comienzan y, probablemente más importante, cómo terminan. La mayoría de las revoluciones no terminan bien. Eso es lo que hace que la Revolución Americana sea tan destacada históricamente. Los padres fundadores querían desafiar las probabilidades históricas. Ellos observaron experimentos pasados con sistemas democráticos y vieron cómo a menudo resultaban en tiranía. Así que no querían una democracia ateniense. ¿Sabes? Madison dijo famosamente que si cada ciudadano de Atenas fuera un Sócrates, aún así serían una turba. Y a lo que se refería es que no tenían un sistema de gobierno que pudiera manejar las presiones de un proceso democrático. Y él entendía que las democracias podían devorarse a sí mismas. Y por eso el libro comienza con una cita de, en realidad, el equivalente a Thomas Paine de la Revolución Francesa, diciendo que las revoluciones, como Saturno, devoran a sus hijos. Así que la mitad del libro repasa las personalidades y los periodos que se unieron para crear esta república única. Y compara la Revolución Americana con la Revolución Francesa y lo hace a través de los ojos, hasta cierto punto, de Thomas Paine, una de las dos figuras principales que jugaron un papel en ambas revoluciones, siendo la otra Lafayette. Y luego la segunda mitad del libro responde a tu pregunta, Jonathan, de manera más directa, que es analizar cuáles fueron los elementos distintivos aquí. ¿Puede sobrevivir esta república en el siglo XXI? ¿Puede sobrevivirnos? Y esa no es de ninguna manera una pregunta resuelta. Y es una arrogancia peligrosa creer que porque hemos estado aquí 250 años estaremos aquí 250 más. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like o suscríbete a JNS, haz clic en la campana para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast llamado Jonathan Tobin Daily, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario con el nombre de Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora... regresamos al programa de hoy. Sí. Bueno, la pieza central de tu amplio relato sobre el debate de la libertad es, como dices, Thomas Paine, alguien que fue importante tanto en la Revolución Americana como en la Revolución Francesa, pero que no suele mencionarse cuando hablamos de los padres fundadores. ¿Por qué deberían los estadounidenses en 2026 preocuparse por Thomas Paine? ¿Y qué podemos aprender no solo de sus escritos, sino también de su historia de vida que debería informar nuestros debates actuales sobre la democracia y la libertad? Bueno, es una gran pregunta y tienes toda la razón. Sabes, incluso hoy en día, los historiadores minimizan, los profesores de derecho minimizan a Thomas Paine. Eso no ha cambiado. No fue fácilmente aceptado ni realmente aceptado por la generación de los constituyentes. No era como ellos. Sabes, ellos preferían a Thomas Jefferson, alto y erudito, apuesto, educado. Paine no era ninguna de esas cosas. Era desaliñado, era un bebedor empedernido, era autodidacta. También estaba en contra de la esclavitud, y muchas de esas cosas irritaban a algunos de esa generación. Pero en muchos sentidos, y creo que ese es el punto de gran parte de la discusión del libro, es que Paine puede ser el estadounidense por excelencia. ¿Sabes? Lo curioso es que Paine fracasó en todo lo que intentó hacer. De todos los trabajos que tuvo, lo despidieron. Cada negocio que creó terminó en bancarrota. Sus 2 matrimonios fueron un desastre. Y terminó en Londres, sin un centavo, sin amigos, rechazado por todos. Y una persona miró esa ruina humana y vio algo, y esa persona fue Benjamin Franklin, y le compró un boleto para ir a las colonias. Y cuando llegó aquí faltaban 2 años para la revolución. 2 años después sería el autor de Sentido Común y sería llamado La pluma de la Revolución Americana. Y hay algo en Paine que es siempre fascinante. Sabes, él es una persona imperfecta. Sabes, me preguntaron después de que hablé sobre este libro en la Biblioteca del Congreso,
Un historiador me preguntó si después de 6 años simplemente me encontraba encaprichado con Paine. Esta era una forma indirecta de decir, ¿por qué estás dedicando tu tiempo a Paine? Y lo curioso es que, ¿sabes? Soy un gran fanático del cine negro, y recuerdo que hay una gran frase en una maravillosa película de cine negro llamada Nacido para ser malo. Y la dice Robert Ryan, quien se dirige a la mayor femme fatale del cine, Joan Fontaine, que ha traicionado a todos los hombres en su vida. Y él se da cuenta de que solo es el más reciente. Va hacia la puerta, se voltea y le dice, «Sabes, te amo tanto, solo desearía que me cayeras bien». Y, ¿sabes? ¿También citas esto en el libro? Sí, y Paine es más o menos así. Es muy difícil de querer. Sabes, tenía ideas brillantes sobre la humanidad, pero no tenía ideas sobre los seres humanos. Mm. Am, ¿Qué específicamente? O sea, obviamente creo que algunas personas han oído hablar del sentido común, que fue, ¿sabes? El panfleto que escribió en 1776 que George Washington insistió que se leyera a sus tropas, que se distribuyera. ¿Qué tan importante fue su influencia? O sea, solo para profundizar un poco más sobre su importancia. ¿Sabes? Siempre piensas en lo que estaba pasando en el Congreso Continental durante esos meses. Paine no era miembro del Congreso Continental. Él no formó parte del comité que redactó la Declaración de Independencia. ¿Por qué eran tan importantes sus escritos? Sabes, la importancia del Paine era... ¿Sabes? Él no es un personaje en 1776. Lo sé, no es un personaje. Lo mencionas en tu libro y podemos hablar más sobre eso. Pero sí, aunque puede que haya contribuido al lenguaje de la Declaración de Independencia, hay una anotación intrigante que indica que podría haberlo hecho. Pero su importancia fue reconocida incluso en aquel entonces. Sabes, John Adams no era fanático de Thomas Paine en sus últimos años. En muchos sentidos, creo que Adams estaba casi un poco celoso de la fama en ascenso de Paine. Sentido Común fue el primer bestseller mundial y tuvo eco de inmediato entre los patriotas de todo el país. Y en un momento, sabes, la primera edición fue anónima, y la esposa de Adams le escribió y le dijo, ¿sabes? La gente dice que tú lo escribiste. Y él le respondió y le dijo, yo no pude haber escrito ese libro. Y luego compartió una historia de que había conocido a un hombre llamado Thomas Paine y tenía genio en la mirada. Y me encantó esa frase porque me dijo que tal vez se necesita genialidad para reconocer la genialidad. Tal vez eso fue lo que Benjamin Franklin vio. Franklin tenía una habilidad asombrosa, casi sobrenatural, para detectar el talento. Pero no hubo mayor acierto que descubrir a Thomas Paine porque nadie veía eso en él. Pero de alguna manera, Paine era la voz de la ira justa que Franklin sabía que necesitábamos. También necesitábamos esa lógica piadosa de James Madison. Fue la combinación. Sabes, Paine sabía lo que se necesitaba para llevar a un pueblo a la revolución. Y Madison sabía lo que se necesitaba para convertir una revolución en una república. Y los dos son tan diferentes, pero ambos fueron factores esenciales. Correcto. Ahora, cuando se habla de Paine, en la medida en que se le menciona hoy en día, a menudo se le compara con su antagonista. Al escribir sobre la Revolución Francesa, el estadista y autor británico Edmund Burke, quien sigue siendo como un héroe para los conservadores a ambos lados del Atlántico. Es decir, ya sabes, y podría agregar que Burke supongo que se podría decir que fue muy perspicaz sobre la revolución en Francia y lo que significaría. Y, ya sabes, sobre por qué se convertiría en una tiranía. Así como hay otras cosas en sus reflexiones sobre la revolución que quizá no se sostienen. ¿Es posible que ambos adoptemos lo mejor de cada uno o realmente tenemos que elegir? No, puedes quedarte con lo mejor de ambos. Hablo de los dos en el libro. Sabes, ellos eran amigos. Mucha gente no se da cuenta de que cuando Paine salió de Estados Unidos hacia Europa y finalmente Francia, no fue para iniciar otra revolución. Él ciertamente apoyaba a los franceses. Fue allí para vender un puente de hierro. Era una de sus invenciones de las que más se sentía orgulloso. Y una vez más, Benjamin Franklin lo ayudó y pensó que era un diseño muy bueno. También Thomas Jefferson. Fue un logro bastante impresionante para alguien que era autodidacta. Y de hecho lo construyeron en Inglaterra. Y una de las personas que lo ayudó en Inglaterra fue Burke.
Y así que al final tuvieron este desacuerdo por Francia. Y en cierto modo, ya sabes, Burke fue reivindicado y Paine reconoció que pudo haber estado equivocado sobre algunos aspectos del sistema de James Madison. Ya sabes, él quería una democracia más directa. No le gustaba todo esto del bicameralismo y otras cosas que Madison consideraba tan esenciales. Y luego fue testigo de lo que sucede cuando desatas una democracia sin esas precauciones auxiliares, como decía Madison. Y estuvo a punto de matarlo. Me refiero a que estuvo a 24 horas de ser guillotinado. Lo mismo le pasó a Lafayette, que casi fue guillotinado. Y vieron cómo se desarrollaba esto mientras la revolución se devoraba a sí misma. Y él estaba aliado en muchos sentidos con los jacobinos moderados, los girondinos, y vio cómo los girondinos eran llevados uno por uno a la guillotina. Y el libro habla de un momento en el que Paine está sentado en un refugio fuera de París, en una posada, con los últimos amigos que le quedaban. Y uno por uno, los girondinos eran llevados tras un golpe en la puerta hasta que finalmente vinieron y se llevaron al posadero. Y eso dejó a Paine solo, sentado en esa posada, esperando que llamaran a su puerta para llevárselo. Y llegó. Y al final solo se salvó por pura casualidad. Sabes, nunca fue un hombre sano. Y sus compañeros de celda, básicamente, en la prisión del Palacio de Luxemburgo, convencieron al carcelero de abrir la puerta para que pudiera tomar aire. Pero cuando hizo eso, pusieron la marca que designaba a todos ellos para la muerte contra la pared. Así que cuando vinieron a recoger a todas las personas esa noche, no vieron la marca. De lo contrario, ese habría sido el fin de Thomas Paine. Sí, bueno, muy cliché en cuanto a, ya sabes, los ejemplos de, ya sabes, furia, quiero decir, no hay mejor. Ya sabes, entras en gran detalle sobre lo que pasó durante la Revolución Francesa. No está tan bien estudiado en Estados Unidos, donde, ya sabes, básicamente la multitud, ya sabes, se convirtió, ya sabes, la república que crearon se convirtió en una oclocracia. Eso también, ya sabes, inspiró otros intentos de crear una revolución. No creo que hayas mencionado París en 1870, pero ese también fue, ya sabes, otro ejemplo extremo. Y por supuesto, la revolución bolchevique. Estos son importantes. Ya sabes, los estadounidenses pueden pensar que eso no tiene nada que ver con ellos. Ya sabes, solo estamos debatiendo cosas. No estamos, ya sabes, no estamos sacando guillotinas. Pero ya sabes, no son estos precedentes importantes para que entendamos cuando usamos palabras como democracia y, ya sabes, intentamos eliminar los límites sobre, ya sabes, el gobierno directo. No, ciertamente lo es, y parte del objetivo de este libro es entender la continuidad que atraviesa la historia. Sabes, esto es como un virus latente que vive dentro del cuerpo político. Sabes, cada generación tiene estas voces que argumentan que la Constitución debería ser desechada y que el sistema debería ser reformado radicalmente. Lo que es un poco diferente hoy en día es que muchos profesores de derecho e incluso decanos de derecho se han unido a ese esfuerzo y han pedido que la Constitución de los Estados Unidos sea rechazada, reescrita o radicalmente alterada. Y muchos de ellos están sugiriendo sistemas democráticos más directos, precisamente aquello contra lo que lucharon los redactores de la Constitución y lo que provocó el terror en Francia. Y tenemos que ser conscientes de dónde hemos estado si queremos saber hacia dónde vamos en esto. Porque la razón por la que el subtítulo de este libro es La historia inconclusa de la Revolución Americana es que probablemente nunca se terminará realmente. Quiero decir, Benjamin Franklin tenía razón al decir que nos toca conservar nuestra república y cada generación tiene que hacerlo. Y en ese sentido, esta es una historia en curso que no se terminará. Pero lo que la terminará, lo que pondrá fin a esa historia, es si eliminamos los mismos elementos que nos trajeron hasta donde estamos hoy. Y por eso, la segunda mitad del libro analiza las presiones a las que nos vamos a enfrentar, incluyendo enormes presiones económicas desde la inteligencia artificial hasta la robótica y un desempleo masivo que creo que vamos a experimentar. Y el surgimiento de lo que yo llamo los nuevos jacobinos. Todas esas cosas están creando condiciones que recuerdan a lo que vimos a finales de 1700 y principios de 1800,
Correcto. Ahora, en los últimos años, defender la democracia se ha convertido en una consigna política recurrente, tanto en Estados Unidos como en otras naciones, como las de Europa o Israel. Creo que muchas personas, especialmente aquellas que usan esa palabra en debates políticos, tienden a dar por sentado su significado. Pero tu libro se esfuerza mucho en explicar su historia. ¿Qué deberían aprender los estadounidenses y otros de la historia de la democracia en la Atenas antigua o en la Francia revolucionaria que podría, ya sabes, hacer que pongamos en pausa nuestra retórica tan grandilocuente sobre defender la democracia? Bueno, ya sabes, obviamente tenemos una república, y eso es diferente de una democracia ateniense. La mayoría de las personas, si hubieran vivido en Atenas, no la habrían reconocido como una democracia, era un sistema brutal, relativamente brutal. En gran parte, su sistema político estaba impulsado por demagogos, personas que apelaban a la turba. Ellos solían ostracizar a las personas, lo que significaba desterrarlas de Atenas. Fue un periodo tumultuoso y muy peligroso, y no duró mucho tiempo. Eso es lo que la gente suele olvidar. Hablan de la democracia ateniense como el origen de todas las democracias, pero en muchos sentidos fue un experimento fallido en Atenas. Terminó en una tiranía. Y solo hasta la época moderna, o en los últimos 100 o 200 años, se consideró generalmente como un buen ejemplo. Sí, es cierto, y como ya mencionaste, Jonathan, los fundadores no querían una oclocracia. Y ese término fue utilizado por figuras como Benjamin Rush. No querían replicar lo que veían. En realidad nosotros éramos la excepción, pero esa historia continuó en otros países. Hablo brevemente sobre Rusia y China. Las revoluciones chinas y revoluciones de ese tipo carecieron de esas precauciones auxiliares que nosotros tuvimos. De muchas maneras, por cierto, soy igualmente crítico en el libro con la Unión Europea. ¿Sabes? Cuando estaba hablando de este libro en Praga, un miembro de la Unión Europea se me acercó y me dijo, ¿sabes? Tengo la impresión de que tu nuevo libro transmite mucha confianza en que el sistema estadounidense sobrevivirá al siglo XXI, pero no estoy seguro de cómo te sientes respecto a la Unión Europea. Y le dije, bueno, me sorprende esa sugerencia porque pensé que fui claro. No creo que la Unión Europea sobreviva. Y si la primera mitad de este libro es precisa, entonces no, la Unión Europea está en serios problemas. Creo que la Unión Europea es inherentemente inestable porque ha destruido muchos de los elementos que necesitará. Y algunos de esos, por cierto, son elementos democráticos. La Unión Europea tiene algunos aspectos muy antidemocráticos. Quiero decir, básicamente están, de manera consciente y abierta, tratando de distanciarse de las democracias nacionales para crear este gobierno más globalizado o al menos europeo. Y el resultado es que, si ese sistema colapsa, realmente han debilitado estos sistemas políticos nacionales. Y le pregunté a este tipo, le dije, ¿sabes? Lo que me molesta es que tú y yo podemos estar en desacuerdo sobre cuál es el futuro de la Unión Europea. Yo creo que no es particularmente prometedor. Pero lo que me molesta es que no tienes ni idea de lo que seguirá si algunos de nosotros tenemos razón y la Unión Europea colapsa. Y la razón por la que eso me preocupa es que, usualmente, cuando los grandes sistemas colapsan, lo que les sigue es la tiranía. Y si tienes un gobierno a nivel europeo que colapsa, eso puede crear una situación muy peligrosa. Sí, o sea, eso fue lo que pasó en Francia después de que, ya sabes, después de que la revolución fracasó con Napoleón. Y era lo que mucha gente esperaba que sucediera en Estados Unidos si la Constitución no hubiera, ya sabes, prevalecido y creado límites. Sabes, volviendo a la cuestión de la rabia, creo que definitivamente hemos visto una muestra de lo que es la furia de una turba. En el aumento del antisemitismo que se ha hecho sentir en los campus, en las calles y, francamente, en el discurso político desde el 7 de octubre de 2023, y eso ha venido de parte de algunas de las élites con más credenciales del país. ¿Cree que lo que yo describiría como la normalización del antisemitismo es un síntoma de las mismas amenazas a la libertad de las que los fundadores buscaron protegernos? Creo que sí lo es. Ya sabes, ciertamente se está expresando de la misma manera. Sabe, mi libro y el anterior, The Indispensable Right, ambos hablan sobre la ira, lo cual es algo curioso. Sabe, la ira ha estado con nosotros desde la fundación de este país. El motín del té de Boston fue un acto de ira.
Y honestamente se puede decir que ninguna revolución ocurrió sin ira. Pero la ira también es corruptora. Te permite decir cosas, hacer cosas que normalmente no dirías o harías. Te permite odiar completamente sin escuchar o querer entender a las personas del otro lado. Y creo que lo que la hace particularmente corruptora es que a la gente le gusta. No lo admitirán, pero les gusta. Es adictiva y es contagiosa. Y el antisemitismo es una de esas formas de rabia que ha aparecido a lo largo de nuestra historia para atacar al pueblo judío. Tiene ese tipo de desahogo para algunas personas. Hay algo horrible, lo llamo en el libro, el gen de Saturno. Ya sabes cómo nos devoramos a nosotros mismos. Quiero decir, la mayoría de las personas, ciertamente si entiendes la historia, entienden que todos tenemos el gen de Saturno, la capacidad de todos los mortales de ser monstruos. Y cuando ves el antisemitismo y el odio y la rabia y los asesinatos políticos y la violencia, ves ese gen de Saturno. ¿Sabes cuando hablé en Praga, justo antes de que fuera a hablar sobre esto en el libro anterior sobre la rabia, me dijeron literalmente mientras subía al escenario que Charlie Kirk había sido asesinado? Y yo conocí a Charlie. Y lo único más trágico que su muerte fue que no me sorprendió. Y probablemente no será el último. Hemos tenido varios intentos de asesinato contra el presidente. Tenemos una violencia creciente. Y las reacciones a estos actos de violencia probablemente son igual de preocupantes que la violencia misma, ya que muchos estadounidenses parecen no preocuparse por ello. Así es. Si ves al asesino de Thompson Mangione, hay personas. El hombre que asesinó a un directivo del sector salud. Así es. Y hay personas que exigen su absolución porque creen que estaba justificado. Y es un sentimiento impactante que aparece ampliamente en Internet, que la gente piense que ahora está bien simplemente matar a tiros a un ejecutivo. ¿Sí? Ahora, en tu libro, y ya lo mencionaste, escribes sobre los jacobinos estadounidenses, haciendo referencia, ya sabes, a la gente de la Revolución Francesa. ¿Qué tipo de amenaza representan estos políticos, profesores y periodistas para la capacidad del orden constitucional de limitar el impacto de la ira y las turbas del momento? Bueno, esa es una de las analogías más interesantes porque ya sabes, he tenido varios debates en los últimos años con colegas de otras facultades de Derecho. Algunos de ellos han expresado que no les gusta que los comparen con los jacobinos, lo cual ciertamente entiendo. Pero una de las cosas que les recuerdo es que si lees los primeros escritos de Robespierre cuando comenzaba el movimiento jacobino, pensarías que era un abogado de la ACLU. Él hablaba todo el tiempo sobre el debido proceso y los derechos del hombre. Al final, eso lo corrompió rápidamente hasta el punto de que más tarde diría que el terror es virtud. Pero lo que también es interesante es que los jacobinos no eran, como los retratan las pinturas de la toma de la Bastilla, los pobres de Francia alzándose, ni obreros sacudiéndose las cadenas. Los jacobinos en realidad eran en su mayoría personas educadas, incluso había algunos aristócratas entre ellos, muchos abogados como Robespierre. Muchos periodistas fueron de los primeros jacobinos, y de hecho algunos de los jacobinos más sanguinarios eran ex-periodistas, algunos doctores. Y estamos viendo eso hoy en día, estamos viendo personas que intentan aprovechar esta ola de furia. Algunos de ellos quieren aprovecharla para obtener poder político o popularidad. Lo que no entienden, por supuesto, es que es poco probable que sobrevivan a este proceso. Es decir, cuando alimentas la ira, los revolucionarios de hoy a menudo se convierten en los reaccionarios de mañana. Pero tienes, por ejemplo, al decano de Berkeley, Erwin Chemerinsky, quien ha llamado a los jueces de la Corte Suprema unos politiqueros. Él escribió un libro diciendo que ninguna constitución dura para siempre, afirmando que la Constitución de los Estados Unidos ya ha superado su utilidad. Tienes a muchos profesores de derecho pidiendo cambios radicales. Hace poco tuve un debate con un profesor de derecho de Harvard sobre si estamos en una crisis constitucional. Y era la voz del puro jacobinismo, y podría ser
Lo que sugerí fue que esto no es una crisis constitucional. El sistema está funcionando perfectamente bien. De hecho, a lo que él se oponía, irónicamente, era a la democracia, porque decía, bueno, por supuesto que el sistema está roto. Mira, el Congreso no puede lograr nada. Bueno, ya sabes, somos una nación dividida. Y cuando estamos divididos se logra menos. Eso es lo que significa la democracia. Sí, eso es. Ya sabes, no es un error. Es una característica del sistema que se supone que debe frenar las pasiones del momento y dificultar que las cosas cambien. No, eso es absolutamente correcto. Y lo que realmente enfrentamos es una crisis de fe, especialmente entre los profesores de derecho, que son como un sacerdocio que ha perdido la fe pero mantiene la sotana. Y simplemente siguen argumentando en contra de un sistema que nos ha servido tan bien sin entender realmente qué esperan crear. Cuando quieren ampliar la Suprema Corte, desmantelar el colegio electoral, todas esas cosas que ahora los candidatos proponen abiertamente, ahora hay muchos candidatos demócratas que abiertamente hacen campaña para ampliar la Suprema Corte y hacer cambios radicales a la Constitución. Sí, y bueno, en ese sentido solo quieren salirse con la suya. ¿Sabes? No quieren ningún límite en su capacidad de cambiar las cosas a su manera, mientras que estarían contentos con límites constitucionales para sus oponentes, pero ese es el punto de las constituciones. Se supone que, ya sabes, debe funcionar en ambos sentidos. No, creo que eso es correcto. Y eso es exactamente lo que Madison quería hacer. El éxito del sistema estadounidense fue que era la superestructura, la arquitectura del sistema madisoniano. ¿Sabes? Así como la gente minimiza el dolor, digo en el libro que los académicos y muchos jueces tienden a restar la importancia a la Declaración de Independencia. Y como estudioso de Madison, ciertamente he escrito mi parte de elogios para esta Constitución. Pero la propia Constitución fue la manera de Madison de lograr lo que se prometió en la Declaración de Independencia. Fue la Declaración de Independencia la que nos definió como pueblo. Fue la primera revolución de la Ilustración, por eso la gente estaba fascinada con nosotros. ¿Sabes? Si retrocedes y lees algunas de las cosas que se escribieron, lo puse en el libro. Por ejemplo, hubo un francés que escribió un libro maravilloso al principio de nuestra república. Y él hizo esta pregunta conmovedora que planteó a sus otros vecinos franceses. Y simplemente preguntó, ¿qué es entonces Estados Unidos? Y no era una pregunta trivial. Estaban fascinados por nosotros, casi como si fuéramos una nueva especie. Que los escritores de la Ilustración habían existido durante mucho tiempo. Pero de repente, un grupo de personas que no tenían conexión entre sí, sin vínculos con la Tierra, sin un sistema social estratificado, sin estructura de clases, para estabilizarlos se unieron en un punto del planeta y crearon la primera revolución de la Ilustración en la historia. Y al hacerlo basaron un gobierno en el principio de que los derechos pertenecen a los seres humanos como un regalo de Dios, no del gobierno. Y era una visión muy lockeana del gobierno. Y esto fascinó a la gente. ¿Cómo podía suceder esto en esta nación naciente al otro lado del océano? Pero la pregunta que planteo en el libro es, ¿podemos responder esa pregunta hoy? Podemos preguntarnos honestamente, ya sabes, entonces, ¿qué es Estados Unidos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes éramos entonces? ¿Y quiénes somos ahora? Quiero decir, si no podemos responder esa pregunta, entonces quizá no deberíamos tener otro aniversario de 250 años. Pero creo que eso es parte de lo que tenemos que hablar. Seguimos siendo una república única. Aspectos de la república estadounidense son más necesarios ahora que nunca antes. Sí, o sea, un aspecto de lo que acabas de mencionar, la idea de que los derechos provienen del Creador, que es una cita de la Declaración de Independencia, por el amor de Dios, en realidad, si la sacas de contexto, es muy controvertida. Hay personas en los medios, ya sabes, y en la política, que piensan que si dices, ya sabes, que los derechos no provienen del gobierno, sino que provienen de Dios, que eres, ya sabes, un nacionalista cristiano o algún tipo de fundamentalista, lo cual te hace cuestionar nuestro sistema educativo tanto como cualquier otra cosa. Pero realmente habla de una mentalidad muy diferente sobre, ya sabes, ¿de dónde proviene la legitimidad del gobierno?
No, así es. Y escribí una columna no hace mucho cuando el senador Tim Kaine de Virginia reprendió a un testigo porque el testigo dijo que creía en los derechos naturales. Y él dijo, entonces, ¿crees que los derechos vienen de Dios? No hay diferencia entre tú y los mulás de Irán y los extremistas que están aterrorizando al mundo. Y escribí una columna diciendo lo totalmente insólito que era ver a un senador estadounidense debatiendo si podemos creer en los derechos naturales. Y ya sabes, Kane después como que se echó para atrás, pero esto muestra esta curiosa crisis de fe que tenemos. Nos hemos desvinculado de nuestros fundamentos. El principio completo de esa noción de Locke es que incluso en el estado de naturaleza, antes de que se formara cualquier sociedad, teníamos derechos. Teníamos derechos que nos pertenecen como seres humanos. Y ese es un aspecto definitorio tan esencial de ser estadounidense. Ujú. Ahora, otro aspecto de la defensa de la libertad es la libertad económica. Y es ahí donde en tu libro mencionas las enseñanzas del economista y pensador del siglo XVIII, Adam Smith. Supongo que la pregunta que tengo que hacerte y que ya les he hecho a otros invitados recientes es ¿por qué el socialismo está volviendo a ponerse de moda en Estados Unidos? ¿Y por qué eso representa una amenaza tanto para nuestro orden constitucional como para nuestras libertades? Vaya, esa es una pregunta difícil. De hecho, en el libro analizo las encuestas que muestran un aumento en el apoyo al socialismo y al comunismo. También hablo sobre el hecho de que este es el 250 aniversario no solo de la Declaración de Independencia, sino también de la publicación de La riqueza de las naciones. Y como señalo, Que fue el clásico de Smith, ya sabes, sí. en Furia de las Repúblicas, no fue un gran éxito en Gran Bretaña. Fue un éxito aquí porque los redactores reconocieron de inmediato que lo que Smith había propuesto era una teoría económica que era el complemento perfecto para su teoría política. Ellos realmente creían que no podías ser libre, no podías tener verdadera libertad a menos que fueras independiente económicamente. Y esa es una de las razones por las que muchos de ellos amaban la economía agraria. También Smith, pero también Paine y Jefferson. Les encantaba esta idea de que podías simplemente plantar cosas en la tierra y de ahí surgiría la riqueza. Es decir, literalmente podías crear riqueza. Y al hacerlo, te dabas a ti mismo esa independencia para ser quien quisieras ser, sin depender de nadie. Así que una de las cosas de las que hablo en el libro es la necesidad, en el siglo XXI, de preservar lo que yo llamo una economía que potencie la libertad. Y con eso me refiero a esta combinación que nos ha servido bien entre la democracia y el capitalismo. Y es lo que dio verdadera independencia a los ciudadanos estadounidenses. Y se verá desafiada. Sabes, el libro habla sobre usar las estimaciones más conservadoras del impacto de la inteligencia artificial y la robótica. Estamos hablando de la mayor pérdida de empleos en la historia. Ahora, soy un gran creyente en el libre mercado. Milton Friedman me echó a perder en la Universidad de Chicago. Pero sí creo que el libre mercado se ajustará, pero tomará tiempo. Y durante ese tiempo estaremos apoyando a millones de estadounidenses. Y en el libro pregunto, ¿cómo afecta eso a la República? Porque este sistema no funciona con lo que yo llamo una ciudadanía dependiente del Estado. No va a funcionar. Es decir, no podemos tener a un gran número de estadounidenses viviendo de la asistencia y esperar que funcionen como necesitamos que funcionen como ciudadanos, que sean voces independientes ante su gobierno. Así que el libro advierte en contra de lo que creo que probablemente serán todos los pasos equivocados. Estoy bastante seguro de que el Congreso cometerá todos los errores de los que hablo en el libro, porque siempre lo hacen. Van a subsidiar industrias que están fracasando, van a subsidiar empleos que están fracasando. Gastarán miles y miles de millones de dólares, lo cual no servirá de nada porque están luchando contra una economía que no pueden reorientar con este tipo de subsidios. Pero eventualmente vamos a tener que enfocarnos en cómo lidiar con una nueva economía que está surgiendo. Pero no podemos ser una población dedicada solo a las artes y manualidades. No podemos simplemente aprender todos a soplar vidrio y hacer cerámica con el dinero del gobierno y asumir que esta república no se va a ver afectada. Sí, creo que dejas muy claro en tu libro que tenemos que hacer algo. El trabajo, la dignidad del trabajo, es parte de lo que significa ser ciudadano. Y sabes, sin eso estamos perdidos.
Ahora, la amenaza que se cierne sobre esto es la inteligencia artificial, que tú conoces, y lo que llamaste el modelo económico sin trabajadores que se cierne sobre gran parte de lo que hacemos. Ahora, por supuesto, la inteligencia artificial es solo una herramienta. Es como cualquier otra cosa. Puede ser utilizada. Quiero decir, en el periodismo, ya sabes, es como que, ya sabes, podemos usarla para traducciones y puede hacer todo tipo de cosas increíbles. Puede, ya sabes, ayudarnos, ya sabes, a llegar a la Luna y a Marte, quizás también. Pero también puede dejar a mucha gente sin trabajo y, de alguna manera, vaciar nuestra cultura de gran parte de su significado. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo está funcionando? Aparte de que, ya sabes, como todos en la educación, ¿te preocupa la manera en que se usa o la gente intenta usarla para hacer trampa? Bueno, va a haber aspectos positivos de los que hablo en el libro. Reducirá el costo de ciertos productos. La gente podrá obtener más productos más avanzados a un costo menor porque, obviamente, estás reduciendo los costos de mano de obra. Pero también significará que habrá un cambio masivo y que habrá millones de estadounidenses que no solo quedarán desempleados, sino que potencialmente serán inempleables. Es decir, mientras más tiempo permanezcan desempleados, es más probable que una nueva generación de trabajadores obtenga los empleos emergentes en esa economía. Así que puedes tener una población estática de personas que reciben un ingreso básico universal o un ingreso básico proporcionado por el gobierno. Una de las cosas que sugiero es que necesitamos enfocarnos en lo que llamo trabajos guinán. Ahora, este es un término que solo un nerd reconocerá. No, sí lo entendí, pero adelante. En esto, en Star Trek, en Ten Forward, que era el bar de esa nave espacial, había una cantinera llamada Guinan. Era interpretada por Whoopi Goldberg. Y cuando era niño siempre me intrigó por qué la gente iba a Ten Forward. Y pedían un cóctel Romulan Sunrise y veían a Guinan prepararlo frente a un replicador, una máquina real que podía producir el cóctel Romulan Sunrise perfecto. 1,000,000 de veces, exactamente de la misma manera, tienes garantizado el cóctel perfecto por definición de un replicador, y aún así quieren que Guinan lo prepare. Así que lo que pregunto en el libro es, ¿cuántos trabajos son trabajos como los de Guinan? ¿Cuántos trabajos, aunque un robot o una IA pudiera hacerlos mejor, aún queremos que los haga un humano o que juegue un papel importante en ellos? Y sí identifico muchos de esos trabajos. Sabes, vamos a ver menos taxistas, vamos a ver menos radiólogos. Pero creo que la gente todavía va a querer maestros que sean humanos. Creo que todavía van a querer psiquiatras que sean humanos. Todavía van a querer doctores, aunque los doctores serán asistidos por IA. Es necesario que haya un elemento humano en muchos de estos trabajos. Así que el libro analiza cómo podemos explorar la nueva economía en lugar de resistirnos a ella, para tratar de aprovechar esas ganancias en áreas donde hay un elemento humano en el empleo. Ahora, eso me lleva a mi siguiente pregunta, que ya mencionaste. Y ese es otro aspecto de la lucha por la libertad, que es la amenaza de la gobernanza transnacional y el globalismo. Ahora, acabas de mencionar a un personaje de, ya sabes, Star Trek, la nueva generación, al hablar de eso. Sabes, pero el hecho es que incluso en ese futuro idílico del siglo XXI, en el que los humanos viajan por el universo, la gente todavía querrá cantineros, aunque eso signifique hablar con Whoopi Goldberg. Pero esa visión del futuro del planeta Tierra en esos programas también implica terminar con los gobiernos locales y tener un gobierno planetario. De hecho, en uno de los spin-offs de Star Trek, Stacey Abrams fue elegida presidenta de la Tierra, ya sabes, 1000 años en el futuro, lo cual, supongo, fue la única elección que realmente ganó. Así que argumentas que, como en la política, toda libertad es local. ¿Por qué es importante asegurar el control local? ¿Y cómo impacta eso en la defensa de la libertad de expresión y otros derechos? Sabes, esto es parte de la crítica a la Unión Europea que, ante todo, los fundadores se opusieron a la concentración de poder. Y parte del éxito del sistema madisoniano no solo es entender el papel de las facciones, sino también comprender cómo el poder concentrado es poder propenso al abuso. Así que tienes que desarrollar sistemas de división y pesos y contrapesos. Pero también Estados Unidos fue un gran beneficiario del federalismo. Tenemos estos 50 estados. Ahora eso se ha diluido. El poder de los estados se ha disminuido, pero todavía queda algo de poder ahí.
Y el libro habla sobre los peligros en Estados Unidos de perder esa autoridad estatal. Realmente tenemos que esforzarnos para mantener los derechos a nivel local. ¿Sabes? Y cuando Tip O'Neill dijo que toda la política es local, eso es ciertamente cierto cuando se trata de derechos. Y creo que los fundadores entendieron eso cuando crearon un sistema federal, que los derechos se protegen mejor cuando están lo más cerca posible de ti. En la medida en que tus derechos se trasladan a Washington, hacia una capital nacional, o peor aún, hacia Bruselas o algún tipo de capital europea, eso mueve el centro de gravedad cada vez más lejos de los ciudadanos y ellos se vuelven más pasivos. Es decir, cuando se dan cuenta de eso, ¿sabes? La mayoría de los europeos realmente no tiene mucha idea de lo que sucede en el Parlamento Europeo, salvo por lo que leen en las noticias, pero no tienen ningún contacto directo real como el que tendrían en un órgano legislativo más tradicional. Y es esa desconexión la que puede llevar a la insatisfacción, puede llevar a la pasividad. Y, en última instancia, puede llevar a la inestabilidad en un sistema como el de la Unión Europea. Así que realmente me enfoco en lo importante que es para nosotros abordar los aspectos de la consolidación del poder en Estados Unidos, incluyendo en las agencias federales. Ya sabes, la creación de lo que a veces se llama la cuarta rama del gobierno, esta enorme burocracia. Bueno, la Unión Europea es básicamente una burocracia, un gobierno burocrático. O sea, ese es todo el principio. Este Parlamento realmente no tiene mucho impacto en eso. Me refiero a que todo el principio de la Unión Europea es que vamos a tener a estos expertos. No vamos a dejar el gobierno en manos de algún demagogo o algún político. Tenemos expertos, ¿verdad? Y entonces todos esos expertos se sientan ahí y dictan leyes que aplican a todos estos países. Y están terminando ese proyecto. De hecho, en el libro hablo de cómo algunos de los primeros fundadores de la Unión Europea admitieron que iba a ser difícil lograr que, ya sabes, los franceses, alemanes e ingleses renunciaran a su identidad nacional y que tendría que suceder gradualmente. Y eso es lo que han hecho. Y ahora están hablando de un ejército europeo. Están hablando de eliminar el veto nacional. Este es el final de ese proyecto que, en mi opinión, no augura nada bueno para Europa ni para la Unión Europea. Creo que al final será inestable y fracasará. Sí. Ahora, escribes, y es relevante para lo que acabamos de discutir sobre la famosa cita de Benjamin Franklin, que fue: aquellos que renunciarían a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. ¿Por qué esa declaración, que aparentemente no debería ser controvertida, se ha vuelto controversial o incluso se ha reinterpretado para significar lo opuesto a su significado? Escribe sobre los intentos de equilibrar los límites constitucionales con el respeto a la voluntad de los votantes. Eso, ya sabes, va directo al corazón de eso, ¿no es así? Bueno, tienes razón. Y en Rachel de la República hablo sobre lo que me pareció una entrevista fascinante de NPR en la que estuvieron con Benjamin Wittes, donde intentaron explicar que en realidad Franklin no quiso decir que no debías intercambiar libertad por seguridad. Él estaba hablando de algo completamente diferente. Y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación y explico por qué en el libro. Pero fue un momento revelador que existiera este esfuerzo por lograr que la gente se apartara de estas reglas claras que han gobernado en nuestra democracia. Vivimos en una era de relativismo donde la gente se siente más cómoda. Y sabes, por eso tengo un capítulo en un libro que se llama ¿Por qué los grandes y feroces derechos son raros? Y está basado en un libro que trataba sobre animales grandes y feroces y por qué son raros. Y el hecho es que, por la misma razón por la que los animales grandes son raros, los grandes derechos también lo son. Consumen muchas calorías. Sabes, requieren mucho de ti. Son vistos como depredadores por aquellos a quienes no les gustan. Y el resultado es que, si miras en Europa, la libertad de expresión está en caída libre. Lo mismo ocurre con el libre ejercicio de la religión. Hay una criminalización desenfrenada de la expresión. Hay personas que han sido arrestadas por rezar en silencio, para sus adentros, cerca de clínicas de aborto. Básicamente, en Europa se han codificado las microagresiones. Todo eso ha dejado los derechos fundamentales en algunos de nuestros vecinos más cercanos en esta caída libre.
Y nosotros como estadounidenses tenemos que reconocer eso porque hay personas en este país que les gustaría seguir el modelo europeo. Acabamos de pasar por un periodo marcado por el mayor sistema de censura de la historia, una coordinación entre el gobierno y las empresas de redes sociales. Ese fue un periodo increíblemente peligroso para nosotros. Y le doy crédito a Elon Musk. El hecho de que Elon Musk comprara Twitter y publicara los archivos de Twitter hizo una gran diferencia para algunos de nosotros que habíamos pasado años diciendo que existía un sistema de censura. Y la gente en el Congreso simplemente lo negaba. La administración de Biden simplemente lo negaba y decía que no tenías pruebas de eso porque obviamente estas empresas controlan esa evidencia. Pero de repente, ahí estaba. Y pudimos exponer el sistema, y espero que ahora los estadounidenses sean conscientes de lo cerca que estuvieron. Sí, eso fue algo muy aterrador que creo que muchos estadounidenses realmente, ya sabes, simplemente ignoraron o dejaron pasar. Y una época en la que, ya sabes, volviendo a lo que era mi pregunta, estaban dispuestos a intercambiar, ya sabes, sus derechos por la percepción de seguridad durante el COVID especialmente. Y ya sabes, la pregunta es, ¿la próxima vez que tengamos una emergencia nacional, aprenderemos de esa lección o simplemente la repetiremos? Así es. Y ese es el problema con la libertad de expresión y otros derechos que son abstracciones. Cuando solía hablar sobre la libertad de expresión en los campus universitarios y les hacía una pregunta a los estudiantes sobre cuánto pedirían para venderme sus derechos de libertad de expresión. Y originalmente dije algo escandaloso como $10 millones. Y en realidad hay un poco de incertidumbre porque creo que $10 millones es una abstracción. Cuando lo bajé a menos de $1 millón, todas las manos se levantaron porque estos estudiantes podían conceptualizar muy fácilmente lo que $500,000 harían por ellos. Eso pagaría mi matrícula y el enganche de una casa, ¿verdad? Era algo concreto, y ese es el problema. Y eso captura la advertencia de Franklin de que el gobierno siempre promete estas realidades concretas, seguridad o beneficios. Y esto se contrapone a cosas que son abstracciones. La mayoría de los estadounidenses nunca han conocido una sociedad donde no tuvieran libertades fundamentales. Y por eso es fácil para ellos tratarlas como intercambiables y relativas, y no luchar realmente por ellas. Son las personas que han sufrido la negación de esos derechos las que me parecen más interesantes. Sabes, me encanta hablar con estadounidenses de origen cubano. Me encanta hablar con venezolanos en este país que vienen aquí. Y cuando hablas con ellos sobre la democracia, cuando hablas con ellos sobre derechos fundamentales, hombre, te dicen muchas cosas. Y no les gusta todo este discurso sobre socialismo, comunismo y todo eso. Ellos ya pasaron por eso, hermano, y no quieren volver. Correcto. Creo que eso es muy importante. Y de hecho creo que todos los estadounidenses vivieron en un país así durante aproximadamente 1 año y medio. Pero quizás estaban demasiado enfocados en sus miedos como para, ya sabes, enfrentarlo. Ahora, quiero hacer una pregunta que no puedo resistir, porque hay un país en el que, ya sabes, el debate sobre la democracia es como él. La imagen reflejada de los debates que hemos tenido en Estados Unidos está en Israel, donde, a diferencia de América, el problema es un poder judicial que ha asumido facultades que potencialmente le dan poder para frustrar cualquier cosa que las legislaturas y el ejecutivo elegidos por los votantes quieran hacer. De maneras mucho más profundas de lo que la corte estadounidense más activista podría soñar, esencialmente invalidando la democracia en nombre de la democracia. ¿Cómo crees que ese debate sobre la democracia que está ocurriendo allá y que probablemente se reanude después de que, ya sabes, la próxima vez que tengan una elección, una vez que, suponemos, termine la guerra allá, contrasta con los debates que estamos teniendo en Estados Unidos? Bueno, es curioso, Jonathan, porque hace años, cuando estas disputas estaban surgiendo, particularmente entre Netanyahu y la Corte Suprema, mi reacción inicial fue de condena hacia Netanyahu. Y estaba a punto de escribir, así que decidí escribir una columna que condenara a Netanyahu por este esfuerzo. Luego, de hecho, investigué sobre los poderes de los tribunales israelíes. Y pensé, por Dios, o sea, esta es una cantidad enorme de autoridad que estos tribunales, ya sabes, ejercen sobre el sistema político. Y que ellos mismos se otorgan sin que nadie realmente apruebe una ley que lo permita, ¿sí? Y creo que no es un buen sistema. Y por eso sí creo que hay un argumento válido en Israel
sobre si estos individuos deberían seguir ejerciendo una autoridad sin controles. Quiero decir, Estados Unidos, creo, tiene un sistema realmente espléndido. El sistema judicial sigue funcionando bien. Una de las cosas que le señalé a mi homólogo de Harvard en nuestro debate es que el sistema judicial ha fallado en contra de Donald Trump y también a su favor. Su promedio en la Corte Suprema es quizá un poco más bajo que el de presidentes anteriores, pero no mucho. Está en el mismo rango. La Corte ha tendido a ser consistente sin importar quién sea el presidente. Como puedes ver, porque ha hecho enojar al presidente, muchos de sus propios designados han fallado en su contra. Lo he criticado por algunos de esos ataques porque, en muchos sentidos, su mayor legado pueden ser esas personas que él puso en la Suprema Corte. Son realmente juristas espléndidos, y yo no siempre estoy de acuerdo con ellos, pero se toman su trabajo muy en serio y están haciendo exactamente lo que los redactores de la Constitución esperaban que hicieran. Están siendo independientes. Y eso fue lo que Donald Trump dijo que quería nombrar. Bueno, los tenemos. Está bien. Entendido. Quizás más de lo que él hubiera deseado. En Israel creo que hay una verdadera cuestión ahí, no solo sobre los sistemas judiciales, sino sobre el sistema constitucional en general. No pretendo ser un experto legal israelí, no sugeriría eso. Pero, y esto puede ser un sesgo mío, pero creo que el sistema necesita ser realmente examinado de nuevo, especialmente en cuanto al papel de los tribunales y cómo puede funcionar esto. Y, sabes, hemos tenido este debate en Estados Unidos con Woodrow Wilson, quien fue muy crítico de nuestro sistema y estaba a favor del sistema parlamentario. Correcto. Creo que él estaba equivocado. Pero también ves eso en Inglaterra. Sabes, yo representé a la Cámara de Representantes y me pidieron que hablara porque estaba allá dando un discurso con motivo del 8º centenario de la Carta Magna. Y me pidieron que tomara el té con personas, los abogados que representaban a la Cámara y a la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Y tuvimos una visita maravillosa que duró el doble de lo que habíamos planeado. Fue un té maravilloso. De verdad no puedes ganarle a los ingleses en eso. Pero al final les dije a mis homólogos que realmente sentía que ahora entendía menos sobre ellos que cuando llegué a ese evento. Todo lo que me dijeron sobre el sistema inglés solo reafirmó por qué creo que es un sistema profundamente defectuoso, incluyendo el hecho de que los ministerios, hablando de Israel y de los tribunales, tienen muchísima independencia. Y hay una dinámica muy flexible entre el ministerio y el parlamento para acordar el gasto. Y mientras me explicaban todo esto, yo pensaba, ¿cómo pueden ustedes dirigir un gobierno basado en esto? Quiero decir, todo es muy... Ellos dicen, bueno, ya sabes, a veces un ministerio simplemente nos dice que necesitamos más de esto, más de aquello. Básicamente lo resolvemos. Ese no es el fundamento del sistema estadounidense. Quiero decir, realmente creemos que las buenas cercas hacen buenos vecinos. Sí, creo que cuando se compara la democracia con otros sistemas, ya sabes, la democracia es mala, pero es mejor que todos los demás sistemas. La República estadounidense ciertamente tiene un orden constitucional superior. Ahora, ya mencionaste esto de alguna manera, pero sabes, mi última pregunta para ti es sobre las conclusiones de tu libro, cuando preguntas qué significa ser estadounidense hoy en día. Bueno, ¿cuál es tu respuesta y cómo debería eso orientar nuestros argumentos sobre la democracia? Sabes, hablo en el libro sobre lo que tienen en común las personas que vienen a este país. Thomas Paine, en muchos aspectos, es el estadounidense por excelencia. Él vino a este país para reinventarse. Incluso añadió una E al final de su nombre. Se dio cuenta de que lo que tenía para ofrecerle al mundo siempre estuvo en su mente. Era ser Thomas Paine. Pero en 2 años, él sería el escritor de la Revolución Americana. Él sería la chispa a la que George Washington atribuyó gran parte de su éxito inicial. En muchos sentidos, todos llegan a este país de la misma manera. Es decir, creen que aquí puedes encontrar tu destino manifiesto, que puedes ser lo que quieras ser. Si trabajas lo suficientemente duro, entonces no hay límite para lo que puedes ser en este país. Y creo que por eso termino el libro planteando la misma pregunta de ¿qué es entonces este estadounidense y cómo la responderíamos hoy? El hecho es que estos son tiempos revolucionarios, pero seguimos siendo un pueblo revolucionario.
Y necesitamos entender eso, que todavía ofrecemos al mundo algo que es único y algo que creo que el mundo va a necesitar desesperadamente en este siglo. Esa es una buena respuesta y una buena nota para terminar. Profesor Turley, gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes conseguir una copia de Rage in the Republic y cómo pueden seguir su trabajo? Bueno, está disponible en librerías cercanas y en Amazon. Y también tengo un blog llamado Race Ips, es jonathanturley.org si quieren seguirlo. Pero estoy muy contento de haber estado contigo de nuevo y de tener esta conversación. Bueno, gracias. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días con Jonathan Tobin y Daily Edition, que pueden escuchar donde quiera que escuchen sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, en X o en el canal de YouTube de JDNS, por favor denle like y o suscríbanse a JDNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.